Buenos días, profesor y compañeros. A nuestro grupo nos toca exponer el módulo 17. Nuestro grupo está conformado por Martín Caque y quien les habla, Stephanie Zuwailas. Estos son los puntos que vamos a tocar el tema de hoy. Y bueno, empecemos con las consecuencias secuencial. ¿Qué es la consistencia secuencial? La consistencia secuencial exige que el resultado de una ejecución concurrente sea el mismo que si las operaciones de memoria de todos los hilos fueron ejecutados en un único orden secuencial. Este principio implica dos requisitos clave. Primero, que todos los procesadores o hilos del sistema deben estar de acuerdo y ver la misma secuencia total de referencias de memoria. Y segundo, y crucial, es que el ordenamiento de las cargas y los almacenes dentro de cada hilo deben ser representados y no se permite la reordenación interna. Siguiendo. Bueno, tenemos después la consistencia secuencial en acción. Bueno, tenemos la regla del ordenamiento y el interleaving. El modelo CS permite que todas las posibles interacciones de las operaciones de memoria de los diferentes hilos. Eso significa que las operaciones de un hilo pueden alternarse con las de otro en cualquier orden válido. Sin embargo, lo que no se permite es que el orden intrínseco de las operaciones de un hilo cambie. Si una carga procede a un almacén en el código fuente de un hilo, debe aparecer en ese mismo orden en la secuencia total observada por todos. Y esa restricción es la clave para que la simplicidad de la CS. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la consistencia versus el rendimiento. Bueno, esto exige un conflicto inherente entre el almacén, la consistencia secuencial estricta y lograr un alto rendimiento. Los procesadores modernos dependen de la ejecución fuera del orden, que por definición rompen la noción secuencialmente consistente. Para optimizar, los procesadores reordenan operaciones de memoria, empujan las cargas hacia arriba antes de tiempo para acceder a la memoria más pronto y empujan los almacenes hacia abajo, los posponen hasta que se computa el resultado o para combinarlos. Estas optimizaciones son cruciales para el rendimiento, pero son incompatibles con la restricción del orden total que exige la CS. Siguiente, por favor. Después tenemos la importancia del modelo conceptual. ¿Por qué estudiar la CS si no se implementa? Bueno, a pesar de la falta de implementación en el hardware, la consistencia secuencial es valorada como un excelente modelo mental para los programadores. Al escribir código recurrente, el programador naturalmente prefiere pensar que sus instrucciones se ejecutan en el orden en que fueron escritas y que ese orden es respetado por el resto del sistema. Y aunque los sistemas reales utilizan modelos más cómodos, el CS establece el estándar de simplicidad. Sin ella, los programadores se ven obligados a insertar barreras de memoria específicas para poder forzar el orden donde el hardware no lo garantiza automáticamente. Y bueno, con la CS se puede conceptualizar mediante la adición de arcos de dependencia en el gráfico de instrucciones. Para prevenir cualquier reordenamiento dentro de un hilo, se añaden arcos que hacen que cada instrucción de memoria sea dependiente de todas las instrucciones de memoria anteriores en ese mismo hilo. Y por lo tanto, la consistencia secuencial no introduce arcos que se cruzan entre hilos. Esta falta de dependencia de interhilos es lo que permite que todas las posibles válidas interacciones de operaciones entre hilos ocurran. Siguiente, por favor. Y bueno, la consistencia secuencial es el estándar de oro de la consistencia por su simplicidad, pero su estricta aplicación es una barrera para el rendimiento. Los sistemas reales optan por modelos de consistencia relajada, como la consistencia de liberación, que permite la reordenación de operaciones de memoria para ganar velocidad. Y estos modelos más flexibles solo exigen orden estricto en puntos de sincronización explícitos. El CS sirve como un recordatorio constante del equilibrio de los arquitectos
deben mantener entre el rendimiento y la facilidad de programación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con los bloqueos y semáforos. Em, ya. El problema de la concurrencia, el peligro surge cuando varios consumidores intentan manipular una estructura de datos compartida, como una cola FIFO. Esto genera una condición de carrera. Por ejemplo, dos hilos pueden leer el mismo puntero de cabecera casi simultáneamente. Ambos creen que tienen derecho a procesar el elemento y lo hacen, pero solo uno logra actualizar el puntero, y el resultado es el doble consumo. El mismo dato se procesa dos veces y la integridad de la cola se rompe. Y un diagrama de ciclo puede representar cómo las tareas se superponen y generan fallas. Y en el peor caso, este problema escala a una catástrofe cuando uno de los hilos se estanca justo después de leer el puntero, pero antes de actualizarlo. Mientras está detenido, otro hilo vacía la cola por completo, y cuando el primer hilo se despierta, utiliza el valor obsoleto que leyó inicialmente, y al actualizar el puntero revierte el progreso de la cola, y esto no solo genera datos inconsistentes, sino que introduce corrupción de memoria. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos ahora la selección crítica y bloqueo. La clave para resolver la concurrencia es identificar la sección crítica, el bloque de código que manipula el recurso compartido y que por lo tanto debe ejecutarse de una forma atómica para cualquier otro proceso. Para proteger esta sección utilizamos un bloqueo que es un mecanismo de exclusión mutua y el proceso es estricto. El hilo debe adquirir el bloqueo antes de entrar. Si no lo consigue, tiene que esperar. Y una vez finalizado el trabajo, el hilo debe liberar el bloqueo. Y de esta manera garantizamos que solo un hilo a la vez esté dentro de la zona peligrosa, siguiendo el patrón. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el control de recursos múltiples. Y bueno, el concepto de bloqueo se generaliza en el semáforo, una herramienta más poderosa basada en un contador entero, lo que los semáforos controlan cuando hilos pueden acceder a un recurso simultáneamente. Sus operaciones fundamentales que deben ser atómicas, son dos. Primero, que es la operación P. Esta operación disminuye el contador y si el resultado es mayor o igual a cero, el hilo entra. Y si el contador es menor a cero, se bloquea. Y lo segundo, que es la operación B. Bueno, en esta operación se incrementa el contador. Si hay hilos esperando, despierta a uno para que intente adquirir el recurso. Podemos visualizar que en este proceso, como contador siendo activado y desactivado por operaciones P y B. Siguiente, por favor. Bueno, y por último tenemos el caso del contador S. El mutex, la exclusión mutua, es simplemente un caso especial del semáforo, donde el valor inicial de S es 1 y su objetivo es garantizar que solo un hilo acceda a un recurso a la vez, siendo ideal para poder proteger datos compartidos como un saldo bancario. Por otro lado, el semáforo general se inicia cuando el valor inicial de S es mayor a 1 y se utiliza para controlar el acceso a una piscina de recursos, permitiendo que los hilos accedan simultáneamente, por ejemplo, 5 de 10 impresoras. Y la distinción es clave para la eficiencia. La estructura del uso en el código simplemente es la misma, envolviendo el acceso crítico. Eh, Sí, y bueno, en conclusión, los bloqueos y semáforos son herramientas esenciales para la programación moderna y su uso correcto garantiza la integridad de los datos y la correcta secuencia de operaciones en sistemas concurrentes. Al obligar a la atomicidad de las secciones críticas, evitamos que las condiciones de carrera y la corrupción de memoria
Y estos mecanismos son la base para que los múltiples núcleos de una CPU puedan trabajar juntos y de forma ordenada y confiable. Listo. Ahora voy a exponer la siguiente parte, que es la que es la del problema de la concurrencia. En este caso, la concurrencia ocurre cuando varios hilos se ejecutan durante el mismo periodo de tiempo, aunque no necesariamente al mismo tiempo físico. El problema aparece porque estos hilos comparten recursos como memoria o variables globales, y sus instrucciones se intercalan de forma impredecible. Esta intercalación puede producir condiciones de carrera, donde el resultado depende del orden en que se ejecuten las instrucciones. Un ejemplo real sería un cajero automático. Si dos personas operan sobre el mismo saldo al mismo tiempo, el banco podría terminar entregando dinero que no existe si no controla bien el acceso, como sería la persona A que inicia la transferencia, la persona B al mismo tiempo intenta retirar dinero del mismo saldo. Ambas operaciones ocurren durante el mismo intervalo de tiempo. Luego tenemos los semáforos P y V. En este caso, los semáforos son mecanismos que permiten controlar cuántos hilos pueden entrar a una sección crítica. La operación P, también llamada white, verifica si el semáforo es mayor que cero. En caso de que lo sea, lo decrementa y el hilo entra, si no, el hilo debe esperar. Y la operación V o signal incrementa el semáforo y permite que otro hilo continúe. Para entenderlo mejor, pensemos en un ascensor con capacidad de una persona. Si está libre, alguien entra y lo ocupa. Eso sería P. Cuando sale, deja espacio para el siguiente. Eso sería V. Lo más importante es que estas operaciones deben ejecutarse de forma atómica para evitar que dos hilos entren al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es una operación atómica? Una operación atómica es una operación, es una acción que se ejecuta de forma indivisible. Combina tres pasos: leer un valor, read, modificarlo y escribirlo de vuelta, pero todo como si fuera en un solo paso. Ningún hilo puede interrumpir esta operación en medio. Esta indivisibilidad es fundamental porque evita que dos hilos modifiquen el mismo dato simultáneamente. Un ejemplo real es un candado, ¿no? Como se muestra. Cuando alguien gira la llave, otra persona no puede meter la mano y girarla al mismo tiempo. Ese movimiento completo es análogo a un read modified rate atómico. En ese caso, read es leer el valor, después se calcula el nuevo valor y luego se escribe el resultado. Todo esto ocurre como un único paso lógico. Luego tenemos las instrucciones atómicas blocking. Las instrucciones atómicas blocking permiten implementar mutual exclusión o exclusión mutua, pero lo hacen usando basic waiting, también conocido como spin lock. ¿Por qué se usa esto? Para que se verifique si una posición de memoria vale cero. Si lo está, la pone en uno y adquiere el lock. Si ya está en uno, el hilo se queda esperando en un bucle. Como se puede observar acá, en este caso, ¿no? Se toma un loop de 0 a 1, luego se toma un contador atómico, se hace un intercambio atómico y se espera la activa. En este caso, el fetch and add es el contador que devuelve el valor actual e incrementa el contador. Es útil para turnos o contadores atomizados. Swap intercambia valores entre un registro y memoria, también de forma atómica, aunque se usa menos para looking. Y spin lock, en este caso, es el que espera y activa. Todas estas instrucciones tienen en común que el hilo que quiere entrar se queda girando mientras espera. Por eso se llama blocking. Blocking. No deja avanzar hasta obtener el loop. Es como intentar abrir una puerta ocupada. Si está libre, entras. Si está ocupada, te quedas intentando abrirla una y otra vez. Luego tenemos las instrucciones atómicas non-blocking. A diferencia de los métodos blocking, las operaciones atómicas non-blocking permiten que los hilos avancen sin quedar atrapados esperando un lock. En este caso tenemos el CAS, que es el que compara y sustituye valor en memoria. Compara un valor en memoria con un valor esperado. Si coinciden, escribe el nuevo valor. Si alguien lo cambió antes, falla. El problema es el famoso ABA, ABA. Si un valor cambia de A a B y luego vuelve a A, CAS no detecta que ese cambio ocurrió y puede cometer errores. Para evitar esto, existe el LLSC, el Load Linked Story Conditional, usado en arquitecturas como ARM y RISC VLL. Lee un valor y marca una reserva. Y SC solo escribe si nadie tocó esta dirección desde entonces. Si hubo un cambio, aunque el valor vuelva a ser el mismo, la operación falla. Por eso es que este método evita completamente el problema ABA. Este tipo de operaciones reducen la contención y tienen un mejor rendimiento de sistemas multicore. Ahora, un ejemplo breve es la actualización de cola look free.
En este caso, una cola look-free elimina la necesidad de looks tradicionales. En lugar de bloquearse, los hilos utilizan operaciones atómicas para avanzar. El patrón es simple. El hilo lee el puntero hit, calcula el siguiente nodo y luego intenta actualizarlo con CAS o LLSC. Si otro hilo se adelantó y modificó el puntero, la operación falla y el hilo simplemente vuelve a intentarlo. Nadie queda bloqueado. Este patrón se llama retry-loop y permite que varios hilos avancen simultáneamente, lo cual mejora el rendimiento en sistemas con múltiples núcleos. El ejemplo de la vida real sería una torre de platos en un buffet. Si alguien toma el plato que tú querías, simplemente tomas el siguiente. No bloqueas a nadie, solo repite la acción. El código en pantalla de acá es el que funciona en un intento, reintento con cast. En este caso, en este código de pantalla podemos ver que está en lenguaje C y se explica cómo se intenta avanzar el hit, que será acá, en el if cast, I hit, all hit, next. Luego se retorna con éxito. Y si falla, otro hilo avanzó antes y reintentamos, ¿no? En este código se implementa la operación dequit en una cola look free, utilizando el compare and swap para actualizar el puntero hit sin usar looks tradicionales. A ver, sí. Luego, ¿por qué necesitamos memory faints? ¿Por qué? Porque estos procesadores, las instrucciones no siempre se ejecutan en el orden en las que lo escribimos. El CPU reorganiza operaciones para ser más rápido, y esto incluye cambiar el orden de loads a stores. Además, los cachés pueden hacer que un procesador todavía no vea los datos que otro procesador acaba de escribir. Todo esto rompe la idea de sequential consistency, es decir, rompe la idea de que todos los hilos ven las operaciones en el mismo orden. Por eso existen los memory faints, para evitar justamente estos reordenamientos. ¿Cuándo sí importa la sincronización? En este caso se puede ver un gráfico, ¿no? Hay un procesador uno y un procesador 2. El procesador uno escribe x igual a uno y luego lee y. Y en el procesador 2 se escribe x, y igual a uno y luego se lee x. En un sistema perfectamente consistente, al menos uno de estos dos hilos debería ver la escritura del otro, pero debido al reordenamiento y a los cachés, los dos pueden leer cero, aunque el otro ya escribió uno. Este resultado extraño demuestra que necesitamos un mecanismo que garantice el orden cuando realmente importa. Entonces, ¿qué es un sequential consistency? Significa que todas las operaciones de memoria parecen ocurrir en un único orden global, como si todos los hilos se ejecutaran uno después de otro, intercalándose, para siempre respetando el orden de cada programa. En un modelo ideal, fácil de entender pero difícil de implementar, el hardware moderno porque limita mucho la reordenación. Los CPUs reales permiten reordenamientos, siempre que no haya dependencias, como acá se puede ver. En memorias relajadas, A es igual a uno, B es igual a cero es posible. Entonces se tienen dos hilos, X es igual a uno, Y es igual a uno y en el hilo 2 A es igual a Y y B es igual a X. Por lo tanto, A es igual a uno y B es igual a cero. Luego tenemos los modelos de memoria relajada. En este caso, como el otro modelo era demasiado costoso, los procesadores reales implementan modelos más débiles, que permiten ciertos reordenamientos a cambio de un mejor rendimiento. Los modelos más conocidos son el TCO, que permite el Store Load, Total Store Order. Luego tenemos el PSO, que permite el Store Load y Store Store, que es el Partial Store Order. Y el Weak Order, que permite casi todos los ordenamientos. Esto quiere decir que es más flexible y esto equivale a más rendimiento, pero más riesgoso de inconsistencias. En este gráfico se puede ver las instrucciones entran en una cola, luego se envían a unidades de ejecución que pueden ejecutarlas fuera de orden. Finalmente los resultados se guardan de manera ordenada usando el reorder before. Este mecanismo es el responsable directo de los reordenamientos que rompen el anterior algoritmo. Luego tenemos el memory fence. Es una barrera que impide que el hardware reordene operaciones de memoria a través de ella. Cuando ponemos un fence, le estamos diciendo al procesador, asegúrate de terminar todas las operaciones anteriores antes de continuar, y no empieces operaciones después hasta que lo anterior esté listo. Hay tres tipos principales. Está el M-fence, el L-fence y el S-fence. En este caso, el primero bloquea los loads y stores, el segundo bloquea solo loads y el tercero bloquea solo stores. Se usa únicamente cuando necesitamos ordenar estrictamente las operaciones entre ellos. En esta gráfica se puede ver como una barrera roja, ¿no? Este sería el fence. Las instrucciones de la izquierda deben completarse antes de que ninguna instrucción a la derecha pueda empezar. Esa es la idea fundamental de tener reordenamientos peligrosos.
Tenemos el ejemplo de productor y consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Este ejemplo muestra una situación típica donde el orden importa. El productor primero escribe un dato en el buffer y luego actualiza el índice tail para indicar que el dato está listo. Si el procesador reordena estas operaciones, el consumidor podría leer un índice actualizado, pero un dato incorrecto. Para evitarlo, un productor usa un mFence, que está acá, que garantiza que el store del dato se haga antes del store del índice. Y el consumidor, por su parte, usa NLFence para asegurar de que las lecturas del head, tail y del buffer sean coherentes. En este caso podemos ver el hilo del productor, ¿no? Podemos ver cómo se escribe el dato, cómo el MC evita que esta escritura se mueva después del update del tail, que está acá. Luego publica el nuevo tail. Y acá a la derecha vemos al consumidor, que en este caso lee el hit y el tail en un bucle y usa el length para que evite las lecturas del buffers que se adelanten. Finalmente lee el dato correcto. Luego tenemos la exclusión mutua, sin operaciones atómicas. En esta presentación se implementa la exclusión mutua usando únicamente operaciones de carga y almacenamiento, es decir, solo load y store, sin instrucciones atómicas como test and set o compare and swap. La exclusión mutua es esencial para que dos procesos no entren al mismo tiempo a una sección crítica. El problema es cuando no tenemos instrucciones atómicas. Los procesos pueden intercalarse en cualquier momento, lo que hace, lo que hace que lograr exclusión mutua sea extremadamente difícil. Luego, pasamos así. Tenemos el primer intento, C1 y C2. ¿Qué quiere decir? El primer intento es muy intuitivo. Cada proceso utiliza una barrera. Si el proceso 1 quiere entrar, se pone C1 igual a 1. Si el proceso 2 quiere entrar, se pone C2 igual a 1. Cada proceso revisa la bandera del otro antes de entrar a la sección crítica. Si la bandera del otro está en 1, significa que el otro quiere entrar, así que espera. El gran problema ocurre cuando ambos procesos ponen su bandera 1, en casi al mismo tiempo. Ambos ven que el otro está en 1 y ambos quedan esperando para siempre. Este es un deadlock perfecto. Este intento demuestra que simplemente usar dos variables de intención no es suficiente. Entonces, tenemos el segundo intento, liberar y reintentar. El segundo intento trata de resolver el deadlock, permitiendo que un proceso ceda. La idea es, si un proceso ve que el otro también quiere entrar, entonces baja su bandera a cero y luego va a intentarlo desde cero. Luego vuelve a intentarlo desde cero. Esto efectivamente elimina el deadlock, pero introduce un problema igual o peor, el live lock. Un live lock ocurre cuando ambos procesos reaccionan al mismo tiempo de la misma manera. Aquí ambos bajan su bandera y vuelven a levantarla al mismo ritmo. Como ambos están cediendo a la vez, ninguno avanza y la sección crítica nunca se ejecuta. Además, puede haber un starvation, porque un proceso podría nunca llegar a estar dependiendo del timing del otro. Entonces, tenemos Dicker, el algoritmo de Dicker, que propone la primera solución correcta usando únicamente carga y almacenamiento. La clave está en agregar una tercera variable llamada turn. Esta variable indica a cuál proceso se le debe dar prioridad en caso de que ambos quieran entrar al mismo tiempo. El funcionamiento es así. Cada proceso levanta su bandera, C1 igual a 1 y C2 igual a 1. Si se detecta que ambos quieren entrar, el que no tiene el turno debe esperar. El turno evita el live loop porque rompe la simetría. Uno de los dos siempre tendrá prioridad. Y además evita la inanición, porque cuando un proceso sale de la sección crítica, le da el turno al otro. Lo importante de Dicker es que garantiza exclusión mutua real. No hay dead loop, no hay live loop y no hay starvation. Y todo se hace con instrucciones básicas de lectura y escritura sobre variables compartidas. Entonces, tenemos el análisis del funcionamiento, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos el análisis del funcionamiento. Primero, si ambos procesos levantan su bandera al mismo tiempo, la variable turn decide cuál debe esperar. El proceso que no tiene turno encuentra que su condición de espera se cumple y queda detenido, mientras que el otro puede entrar. Segundo, cuando un proceso termina su sección crítica, baja su bandera y cede el turno al proceso. Esto garantiza que haya alternancia. Ningún proceso puede entrar dos veces seguidas si el otro también está esperando. Gracias a esto, Dicker logra las tres propiedades que las soluciones previas no podían garantizar. Nadie muere de hambre, nunca se quedan ambos atrapados y nunca pueden entrar al mismo tiempo. Este algoritmo fue un gran avance histórico en sincronización antes de que existieran loops atómicos. Ahora, ahora tenemos la extensión general. Ahora tenemos la extensión general, la exclusión mutua sin atómicos para muchos procesos. En este caso,
la idea inspirada en una panadería real. Cuando llegas a una panadería, tomas un número, esperas que llamen tu turno. Nadie pasa antes de que, nadie pasa antes que el que tiene el número más bajo. Lamport aplica exactamente esa lógica. Cada proceso tiene un choosing y un no. Indica si está escogiendo un número y un ticket que representa su turno. ¿Cómo funciona? Primero se elige un número. Entonces lo que hace que la idea viene de que en la panadería los clientes toman un número y esperan que su número sea el más pequeño para ser atendidos. Cada de este proceso, después de haberse tomado un número, que es simplemente un número mayor entero, como se puede notar, que todos los demás existentes. Luego espera a que no haya nadie con un número más pequeño, por eso hay un max. Si dos procesos tienen el mismo número, el desempate se hace por el ID del proceso. Este algoritmo garantiza que hay una exclusión mutua, que hay un orden justo, similar al FIFO, no starvation, y todo usando solo el load y store. Este algoritmo es un ejemplo muy elegante de cómo implementar sincronización compleja sin usar instrucciones atómicas, ya que se toma un número, se espera un número y se libera el turno. Y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.